Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual este domingo. Vamos a seguir con nuestro estudio de 2 de Tesalonicenses. Para que lo vayas buscando, seguimos en el capítulo 1. Y esta mañana quería empezar hablando un poquito de esa tendencia que tenemos como personas al pensamiento de ser felices por siempre, ¿no? Esa frasita tan trillada y tan común que vemos en las historias, en las películas y demás. Y es interesante entender por qué se nos hace tan atractiva esa idea, ¿no? Yo quiero pensar que es porque Dios nos ha puesto eternidad en nuestro corazón, ¿no? Y muchas veces nos cuesta trabajo entender esos altibajos reales de la vida y tendemos a aferrarnos a ciertos sentimientos, ¿no? Y pueden ser buenos o malos. Un ejemplo muy típico es eso que sentimos cuando estamos de vacaciones. Que pues quieres que nunca se acabe la vacación. Estás gozando, estás disfrutando, estás relajado. Te gustaría mantener eso como pues para siempre, ¿no? Y en el contexto de esta vida, pues sabemos que eso no es verdad, eso no es una realidad, sabemos que es algo que no es posible. Y de hecho cuando se acaban las vacaciones decimos, ay, tenemos que regresar a la realidad, ¿no? La realidad siendo, pues que a lo mejor tienes que ir al trabajo, tienes que regresar a la escuela, alguna responsabilidad. Pero debemos tener cuidado que ese sentimiento o ese deseo de permanecer con algún sentimiento no se vuelva algo peligroso, ¿no? Y que no aceptes la realidad. O ya sea porque no te conviene, o no te conviene, o no te convence, o buscas una realidad diferente, ¿no? Algo alternativo y como una forma de escapar de la realidad. Y muchas veces las cosas negativas nos pueden llevar a ese tipo de pensamientos. No solo son los positivos, sino también los negativos, ¿no? Esas, a lo mejor estás pasando un problema o a lo mejor tienes un sentimiento negativo y entras en una forma como de neblina en la que no tienes una visibilidad completa, sientes que no puedes salir de ese problema, ¿no? Y muchas veces empezamos con este tipo de sentimientos, podemos llegar a tender hacia cosas negativas, como una sustancia que nos ayude a escapar de esa realidad, o empiezas a generar una realidad alternativa, ¿no? Empiezas a crear una realidad que no es la correcta, que no es la adecuada. Y por eso es tan importante tener como esa capacidad de dar un pasito hacia atrás y regresar a la realidad. Es decir, no clavarte en ese sentimiento, en ese problema o algo, para poder encontrar de alguna forma la motivación para seguir adelante, ¿no? Y en la vida, sin importar las circunstancias, es fundamental que tengamos métodos, herramientas que nos ayuden a regresar a la realidad, a no perdernos en este tipo de pensamientos o emociones, como les decía, tanto negativos como positivos, y poder regresar a la realidad. En inglés dicen el famoso reality check, ¿no? O sea, que es como, a ver, déjame checar si no me estoy saliendo de la realidad o ya me estoy desviando, ¿no? Y esto es importante en el aspecto físico, como pueden ser las relaciones entre personas, ¿no? De que, ay, tienes un problema con alguien y a lo mejor te clavas en la negatividad y terminas ya sin hablar con esa persona. O un problema que te surge en la vida del cual pareciera que no tienes escapatoria. O cuando tienes un problema en el trabajo y que lo llevas hacia toda tu vida y pues dejas de vivir en la realidad, dejas de vivir completamente. Entonces es importante poder regresar a la realidad y no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Y todavía más importante, porque si tú te desenfocas en la realidad espiritual, todo lo demás se desmorona. Si tú no entiendes lo que es verdad, si tú no entiendes la realidad de las cosas espirituales, todo lo demás está desenfocado. Todo lo demás empieza a tener un peso mayor que el que debe de tener, porque lo más importante es la cuestión espiritual. Y es que el pasaje de esta mañana vamos a encontrar cómo Pablo le da un pequeño recordatorio a los tesalonicenses de la realidad espiritual en un punto crucial. Y puede ser el punto más importante en la vida, porque Pablo empieza a hablar acerca de la justicia de Dios.
Y como ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo tribulaciones, Pablo entra en su rol de discipulador y le dice, hey, a ver, no se les vaya a olvidar lo más importante. Entonces vamos a leer, a ver si lo podemos aprender de esta forma. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 12. Dicen, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla nuevamente, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de hacer una pequeña pausa, Señor, de la vida, una pequeña pausa de lo que estemos haciendo, de lo que estemos viviendo, de lo que quizá estemos sufriendo, Señor, y podamos hacer un pequeño chequeo de la realidad, Señor, poder hacer los ajustes necesarios, Señor, para reenfocarnos en ti. Esta mañana te pido que tu Espíritu nos hable, Señor, que nos muestres de una forma tangible, Señor, si hay algo que tenemos que ajustar a nuestra vida, Señor, para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces un poquito el contexto, lo que veíamos la semana pasada, que empezamos con esta segunda carta, veíamos que Pablo estaba dando gracias a Dios porque los tesalonicenses habían estado creciendo en fe, todos y cada uno de ellos habían estado abundando en amor y habían sido pacientes y habían tenido fe en medio de la tribulación. Y muchas veces cuando la estamos pasando mal, ¿no? Es en esos momentos cuando podemos empezar a dudar y nuestro corazón puede empezar a desfallecer, nos podemos empezar a desanimar. Incluso puede haber pensamientos como, híjole, esto no es justo. O sea, ¿por qué estoy sufriendo esto si estoy siguiendo a Dios, no? Desde que tomé esta decisión de hacerle caso a Dios, como que siento que me ha estado yendo peor, ¿no? Empezamos a sufrir. Y cuando pasa algo así, cuando empezamos a tener estos problemas o estas situaciones o alguna tribulación, es cuando debemos recordar cuál es la realidad, ¿no? O sea, qué es lo que nos motiva, qué es lo que está detrás de todo esto, o sea, por qué hacemos todo lo que hacemos. Y debemos recordarlo de la misma forma que Pablo le recuerda a los tesalonicenses. Les dice, a ver, vamos a poner la mira en el cielo, no debemos de atesorar nada de lo que está en la tierra, todo lo que está aquí se va a consumir, ¿verdad? Se va a destruir. Y en este pasaje Pablo como que menciona tres cosas muy específicas que a pesar de lo que pudieran estar sufriendo los tesalonicenses, pudieran como que reenfocarse a lo que es la realidad, a lo que en realidad importa. Y siento que con estos tres recordatorios, nosotros los podemos aplicar en nuestra propia vida para recordar, ¿no? Cuando estemos pasándola mal, cuando algo nos esté sucediendo, a ver, vamos a tomar estas tres cosas y regresar a la realidad de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, el primer recordatorio es, empieza hablando del justo juicio de Dios. Dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque como veíamos en el versículo 4, está dándole gracias a Dios y había estado presumiéndolos o compartiendo el testimonio de ellos en otras iglesias, de que con toda paciencia y con toda fe habían estado aguantando las persecuciones y las tribulaciones que les había sobrevenido, ¿no? Entonces, esto está como trayéndolos a ubicarlos. A pesar de lo que están viviendo, a pesar de lo que están padeciendo, acuérdense de que existe el justo juicio de Dios. Entonces, muchas veces en la vida podemos enfocarnos
en lo que cada uno de nosotros nos llame la atención. Puedes estar pensando a lo mejor en la gente rica y decir, ay, qué bien la pasan, ¿verdad? Y cómo no tienen ningún problema. O como hemos hablado en las redes sociales, ¿no? Todo lo que publican los famosos y pareciera que tienen vidas perfectas y empezamos a añorar eso o a pensar eso. Otras personas se pueden enfocar a lo mejor en la gente que vive en la calle y creer, híjole, esto es una injusticia terrible y todo está mal en la sociedad, ¿no? O mucha gente, pues, ve lo que ve en las películas y eso forma su percepción de la realidad o lo que vemos en las noticias, y entonces estamos estresados y estamos preocupados por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces tú te puedes enfocar en lo que tú quieras, te puedes enfocar en cualquier cosa. Y dependiendo de lo que cada uno de nosotros veamos, podemos generar una realidad alterna o podemos generar una percepción de la realidad que está muy contaminada o muy enfocada en alguno de estos puntos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y debemos tener esta como costumbre de constantemente estar yendo a la palabra de Dios para que nos ubique, como lo está haciendo Pablo aquí con los tesalonicenses. Romanos capítulo 2 es uno de esos pasajes que habla de muchas cosas, pero como que son de esas cachetadas que de repente nos da la Biblia, ¿no? Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces, es uno de esos pasajes que vemos que nadie va a escapar del juicio de Dios. O sea, aunque tú pienses que no, si tú piensas que alguien de alguna forma se va a escapar de estar delante de Dios algún día, de rendirle cuentas por lo que hicimos, pues entonces estás viviendo en una realidad alterna. O sea, en esta vida puedes estar tú en el cotorreo, ¿no? Y por un momento se te puede olvidar que el juicio de Dios es parejo, dice que no hace acepción de personas y es algo que va a suceder. Entonces, cuando empezamos a ver que como estas personas que viven así, me recuerda un poco cuando los jóvenes están en la fiesta, ¿no? Y empiezan pues a estar con los amigos, están cotorreando, empieza a haber un poquito de alcohol, la están pasando bien y empiezan a echar relajo y creen que pueden hacer ciertas actividades, algunas burradas, ¿verdad? Y pueden ser divertidas o no. Y a lo mejor a alguno se le ocurre, vamos a jugar con los coches, vamos a echarnos unos arrancones. Y van todos en la fiesta, en esta realidad alternativa que están creando, y se les olvida que hay ciertas reglas. ¿No? Entonces de repente están todos formados, están alineados, están a punto de empezar los arrancones, cuando de pronto ven una patrulla y ¡pum! Se les baja un poquito la fiesta, ¿no? Porque es un golpe de realidad. Dicen, ah, caray, sí es cierto, hay policías. Esto que estamos haciendo está fuera de la ley. Oh, qué barbaridad, ¿no? Entonces te regresa a la realidad. Entonces el juicio de Dios es la realidad para todos los hombres. Y nuestro pasaje esta mañana habla de que esto es justo. Como dice el versículo 6, continúa diciendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces,
Este pasaje es fuerte, este pasaje es duro, pero separa a dos grupos, los que van a recibir el reposo y los que van a recibir la retribución que además es justa. Está hablando de nosotros, el grupo de personas de que creemos, y de ellos, aquellos que no han creído. Y la retribución no es nada más que una consecuencia. Es cuando le cae la justicia a las personas. Y este pasaje nos explica el por qué. Dice, porque no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está mencionado en el versículo 8. Estas son las consecuencias de no conocer a Dios y de no obedecer el Evangelio. Como dice 1 Juan 3:23, que este es el nuevo mandamiento, ¿verdad? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es el mandamiento que Dios nos ha dado. Crean en mi Hijo. ¿Por qué? Porque si crees en Jesucristo, te vuelves hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres salvo. O sea, tienes vida eterna cuando crees en el Hijo de Dios. Entonces, si tú no obedeces al mandamiento, si tú no obedeces al Evangelio, eres hallado culpable. ¿Y cuál es el castigo? Pues lo dice el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, cuando pensamos que el castigo más grave del infierno va a ser el fuego, pues en realidad el fuego solo es como la ambientación del lugar en donde van a estar. Pero cuando pensamos un poquito en lo que significa estar en la presencia de Dios y de recibir los beneficios de la gloria de su poder, como decía Romanos 2, un poquito menospreciamos lo bueno que tenemos ahorita. Ahorita gozamos muchas de las cosas de la bondad de Dios simplemente por estar en el mundo. Entonces, cuando tú ves todo lo que está a tu alcance, esa paciencia, esa gloria del poder de Dios que podemos ver a lo mejor con las nubes, con la lluvia, con el sol, con la naturaleza, es porque ahí está, o sea, está disponible para ti, está a tu alcance y a veces no lo vemos. Pero el verdadero sufrimiento es estar lejos de la presencia de Dios. Si nos vamos a pensar un poquito en el sufrimiento de Cristo en la cruz, o sea, el peor momento de sufrimiento de Cristo no fue cuando le pusieron la corona de espinas, no fue cuando le clavaron las manos al madero, ¿verdad? No fue cuando lo colgaron y todo el peso cayó en esos 3 puntos de apoyo en su cuerpo, ¿no? O sea, no fueron ninguno de estos momentos. El momento de mayor sufrimiento fue cuando Jesús sintió la ausencia de la presencia de Dios y por eso clama, Padre, Padre, ¿porque me has desamparado? ¿No? Porque dice que fue hecho maldición. O sea, porque Jesucristo llevó todo el pecado de la humanidad sobre él para que nosotros no tuviéramos que sufrir esa ausencia, esa separación de Dios. Para todos los que creen en lo que él hizo, no tengamos que sufrir esa pena de eterna perdición. Porque aquí es donde entendemos qué significa la muerte, la muerte eterna. La muerte eterna es esta separación eterna de Dios. Y lo contrario de la muerte eterna, pues es la vida eterna, que es lo que nos ofrece Jesucristo. Cuando, cuando leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a eso se refiere. Dios sabe que Él tiene que cumplir la justicia y la paga del pecado es esta muerte eterna, esta separación de Dios. Pero por eso amó al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este pasaje continúa diciendo cosas muy interesantes. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el plan de Dios no era condenar al mundo, lo que está ofreciendo Dios es una alternativa, que el que cree en el Hijo va a recibir vida eterna. Y por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, esta es la diferenciación que está haciendo Pablo nuevamente. A ver, acuérdate, o sea, el juicio de Dios es algo verdadero.
Los que no creen van a sufrir muerte eterna, los que sí creen van a obtener el reposo. Eso de ellos y nosotros, ¿no? Ese contraste que encontramos en el versículo del 6 al 10 termina el 9 diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, el cielo, la presencia de Dios para siempre, está reservado para los que creen. Ese reposo, esa gloria, el simple hecho de poder estar con Él para siempre, es por haber creído en Él. Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, habla un poquito también de esto. Porque acuérdense que Pablo le está animando a los tesalonicenses a recordar lo que es importante a pesar de lo que estaban sufriendo. Y Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y que fueron antes de vosotros. Es decir, o sea, sufrir por causa de la justicia, o sea, somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de Jesucristo, cuando sufrimos por causa de la justicia. Y tenemos que tener a la vista, nuestra vista puesta en el galardón que es la eternidad. Ese reposo que Dios le ha ofrecido desde antigüedad a todos los que creyeron y que obviamente no se los cumplió. No se los ha cumplido a todos porque pues muchos murieron en situaciones de violencia, murieron sin haber recibido todas las promesas porque el reposo del que habla la Biblia es ese reposo eterno. Entonces, a pesar de lo que podamos sufrir en esta vida, a causa de la justicia, ¿verdad? Y que digan toda clase de males contra nosotros, y es importante que sea mintiendo, ¿verdad? No estamos sufriendo tribulaciones y cosas por cosas que sí nos merecemos. Si nosotros tenemos la mira puesta en el galardón, entonces recordamos lo que es importante, recordamos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y 2 Corintios 4 habla de este sufrimiento momentáneo. Y como diciendo, no te claves en esta vida porque si comparamos nuestra vida con la eternidad, o sea, este padecimiento momentáneo de la vida no se compara con estar una eternidad con Dios. Entonces nos recuerda la eternidad, nos recuerda que ese reposo, las promesas de Dios se van a cumplir para siempre, en una eternidad. Entonces el recordar eso nos ayuda, ¿no?, a salir adelante de estas tribulaciones, de estas pruebas, de creer en Dios, de tener paciencia. Y Pablo le recordaba esto, ¿no? Y nosotros debemos recordar que o sea, no solo es, digamos, no sufrir en esta vida, o sí sufrir en esta vida, sino que tenemos que mantener la mira puesta en la eternidad. Y la realidad es que hay mucha gente que no acepta esto. Hay gente que pues, simplemente no cree lo que Dios dice y muchas personas en la actualidad pues, viven en una realidad alternativa. Y nosotros podríamos tomar la postura, bueno, pues allá ellos, ¿no? Pues cada quien que crea lo que quiere, yo creo lo que Dios dice, pero pues allá ellos, ¿no? Pero cuando recordamos que el juicio de Dios es algo verdadero, ¿no? Que es algo, o sea, inminente y que todo mundo vamos a estar delante de Dios, no solo para que nosotros nos sintamos bien, de, ay, qué bueno que yo creí, ¿verdad? Y ya me hace sentir bien, si es que hemos creído, ¿verdad? Sino que también el recordar la existencia y la realidad del juicio nos debe llenar de un sentimiento de responsabilidad hacia las demás personas. Y ahí es donde viene el segundo punto. Pablo está haciendo aquí un recordatorio a la responsabilidad que tenemos. Leíamos el versículo 10, eh, que decía que cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pero, o sea, estas personas que han creído, ¿qué creyeron? En este caso dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, los de Tesalónica creyeron el testimonio de Pablo y de compañía. Y ese testimonio tiene una importancia tremenda. Porque cuando tú recuerdas que hay un juicio
y recuerdas que va a haber ellos y va a haber nosotros, los que no creen y los que sí creen, tienes que acordarte que van a creer algo o van a rechazar algo. Y ese algo es nuestro testimonio. Tienes que acordarte que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros dejamos de hacer tiene un impacto en la gente que nos rodea. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante. Este es uno de esos pasajes que cuando los leemos detalladamente y nos ponemos el saco, nos debe de sacudir. Dice así: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, este pasaje es padrísimo porque te está compartiendo un poquito la lógica de Dios. Te está diciendo: hey, es que, o sea, todos vamos a estar delante de Dios algún día. Y tenemos que predicar la palabra que nos está diciendo. Las buenas noticias, el evangelio de Dios es: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? El que cree el nombre del Señor, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que tiene que conocer la gente. Esto es lo que tienen que creer. Uy, pero tenemos un problema. ¿Cómo van a creer de quien no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien predique? ¿Y cómo van a ver a alguien que predique si no somos enviados? Entonces, esta problemática es la que nos tenemos que adueñar nosotros y decir: esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado. No es nuestro trabajo hacer que la gente crea, es predicar la palabra de Dios y es vivirla, dar un testimonio para que la gente pueda creer algo, eso que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es lo que viene implícito en el testimonio. Nosotros somos testigos de que hemos sido transformados por Cristo y tenemos que hablarlo para que otras personas lo puedan ver nuestra obediencia, puedan ver lo que Dios hace, puedan escuchar la palabra y tengan algo que puedan creer. Por eso la Gran Comisión dice que debemos de hacer discípulos a todas las naciones, tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. Y ese es el testimonio, esto es lo que testificamos. Damos evidencia de quién es Él con nuestra propia vida, respaldamos lo que hablamos con nuestra propia vida y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque así nos volvemos testimonio vivo. Somos testimonios vivos y le estamos dando herramientas a las personas para que puedan creer en Jesucristo. Y esa era la oración de Pablo con los tesalonicenses, ¿no? Y es la oración que debe ser nuestra oración para nuestros hijos, para nuestros discípulos, ¿no? Como dice el versículo 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, es nuestra oración que seamos dignos del llamado, ¿no? Que el llamado de Dios viene junto con el padecimiento de obedecer a Dios, de distinguirnos, de no ir con la corriente del mundo. Y si padecemos, somos partícipes de lo que hizo Jesucristo. Y si padecemos, crecemos espiritualmente. O sea, porque no es solamente que Pablo y compañía hayan hecho bien su trabajo, porque ellos dieron testimonio, hicieron las cosas bien como líderes, como debían de hacerlo, pero los tesalonicenses al ver esto creyeron en Jesucristo. Pero no se quedó ahí, sino que ellos a su vez empezaron a vivir de la forma que tenían que vivir, empezaron a crecer y ahora
Lo que ellos vieron, ahora lo están viviendo. Y lo que ellos están viviendo, otras personas lo iban a ver también. Y esa cadenita continúa hasta el día de hoy. Entonces, cuando crecemos espiritualmente es cuando dejamos de voltear, digamos, entre comillas, hacia arriba. Porque cuando eres un niño, pues normalmente, pues, o sea, cualquier respuesta, cualquier problema o algo, pues volteas para arriba y la culpa la tiene tu papá. Pero cuando creces, te das cuenta, ah, no, yo también tengo que hacer cosas. Yo también debo de hacer mi parte. Y ese es un síntoma de lo que vimos la semana pasada del crecimiento. Y te das cuenta que a ti también te está viendo la gente. A ti también, o sea, tú también eres un testimonio o no eres un testimonio. Y nos debe entrar como ese sentido de responsabilidad delante de Dios. Y por último, el versículo 12 nos contesta la última pregunta y es un recordatorio que hace Pablo. ¿Para qué lo debemos de hacer? O sea, viene el juicio de Dios, tenemos esta responsabilidad con el mundo. ¿Y para qué hacemos esto que estamos haciendo? Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. O sea, ¿para qué tenemos este llamamiento? ¿Para qué tenemos esta responsabilidad? Pues para glorificar el nombre de Jesús. Como dice la Biblia, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, sea que lo hagamos en el nombre de Jesús. O como dice 1 de Pedro 4:11, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. ¿Esto qué significa? Ah, pues o sea, que Dios sea más conocido. Por eso la petición de Pablo de que se cumpliera todo propósito y toda obra de fe, ¿no? En lo que Dios nos ha encargado a todos, es para que Dios sea conocido, para que más personas conozcan a Dios, para que más personas tengan la posibilidad de creer el testimonio que estamos diciendo, la palabra que estamos predicando. Entonces, cuando nosotros nos clavamos en los problemas de la vida, o nos clavamos en los deseos, o en nuestros planes de lo que queremos hacer, perdemos el foco de para qué estamos haciendo esto, de para qué debemos vivir como Dios quiere que vivamos, ¿no? Y para eso estamos aquí. O sea, tú eres una persona exitosa si tu vida sirve para que otros conozcan a Dios. Esa es la definición de éxito que debemos de adoptar nosotros como hijos de Dios. O sea, mi vida valió la pena si alguien o muchas personas pueden conocer a Dios por medio de mi vida, por medio de mi testimonio, por medio de mi familia, por medio de mi trabajo, por medio de todo lo que hago, porque todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido. Entonces, cuando pensamos esto, a lo mejor nos entra el pensamiento, ¿no? De, híjole, yo estoy muy lejos. O sea, yo no creo que pueda servir para este tipo de cosas. Y debemos de confiar en que Él va a ser, porque el poder de Dios es el que nos ha dado a nuestro corazón por medio de su Espíritu. Y por eso Pablo ora para que seamos dignos de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a decir, híjole, esto no lo creo, esto no va por ahí, no me siento capaz, etcétera, debemos acudir a la Biblia. Debemos de ver qué es lo que Dios dice para ver si le creemos o no. Y nos topamos con pasajes como Filipenses 2:13, ¿no? Que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene que ir trabajando en nosotros. Y Filipenses 1:6, un poquito antes, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿no? Que tenemos que ser como Él. Un poquito más adelante. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. O sea, somos obras en proceso. Pero Dios no empieza y hace las cosas mal. Dios no hace las cosas a medias. Dios va a hacer, va a cumplir su propósito en nosotros. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 138. Salmo 138, versículo 8. Dice así,
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, si yo entiendo que soy una obra de Dios, o sea, no me va a desamparar. O sea, Él va a cumplir el propósito para el cual me creó. Y es algo que debo de creer. Es algo que debo estar persuadido de esto porque para algo me hizo. Para algo me salvó. O sea, no me salvó para nada más sentarme el domingo y ya. No, me salvó porque tiene un propósito. Y es algo que me debe emocionar. Nos debe emocionar. Yo quiero ver qué es lo que Dios tenía para mí. Entonces, mientras estamos en esta vida, tenemos que tener la actitud de, ok, sigo aquí, excelente, entonces Dios sigue trabajando, sigo glorificando a Dios. Todo lo que tengo que hacer es para la gloria de Dios. Y Pablo mismo lo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que sigo adelante, ¿verdad? Buscando ese premio del supremo llamamiento, abrazando esa responsabilidad que Dios nos ha dado y aguantando las luchas y las tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar lo que en realidad importa. Y Pablo es exactamente lo que hace con los tesalonicenses en este pasaje. Les recuerda estas tres cosas. El juicio de Dios es verdadero. O sea, el juicio de Dios va a dividir a toda la humanidad en dos, los que creyeron y los que no creyeron. Les recuerda que si esto es una realidad, nosotros tenemos la responsabilidad de ser un testimonio y de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de compartir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que alguien crea. Y nos recuerda que para qué estamos haciendo todo esto, para que más personas conozcan a Dios. Pablo le recordó esto a los tesalonicenses y Dios nos lo recuerda a nosotros. El juicio de Dios es algo verdadero y no podemos dejar de ver eso. Porque cuando recordamos esto, regresamos a la realidad. Regresamos a lo que verdaderamente importa en el aspecto espiritual y entendemos entonces lo que está en juego. Y es la salvación o la perdición, la vida eterna o la muerte eterna. La muerte eterna es esta separación para siempre de la presencia de Dios, ¿no? Y de la gloria de su poder. O sea, aunque tú no creas en Dios, aunque tú no pienses que Dios existe, no importa, de todas maneras ves la gloria de Dios y la gloria de su poder todos los días. En el sol, en la vida, en la naturaleza, cuando nace un bebé, cuando llueve, vemos la gloria de su poder. ¿Te imaginas estar lejos de la gloria del poder de Dios? Que no veas para nada su poder y la gloria de Él. Eso sí es un verdadero castigo. Pero tienes que saber que Dios no quiere eso. Porque Él quiere que seamos sus hijos, que seamos parte de su familia. Y por eso nos ha dado este mensaje de salvación. Para que cualquiera que lo escuche lo pueda creer. Y dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y hoy puede ser ese día en que tú crees, ¿no? En que tú aceptas y que Dios te permite ver esa realidad. Este mensaje puede ser esa patrulla, ¿no? Que te recuerda, que te ubica y dices, ah, caray. O sea, la justicia existe, la ley de Dios existe. Y el único que nos puede librar del juicio de Dios y de las consecuencias del juicio de Dios es el abogado celestial que es Jesucristo. Porque Él pagó el precio que nosotros debíamos de haber pagado por nuestro pecado. Él lo pagó. Y no hay otra forma de estar bien con el Padre, no hay otra forma de reconciliarnos más que por medio de Jesucristo. De aceptar por gracia su regalo de vida eterna, arrepentirnos de lo que hemos hecho y creer en Él. Y todos los que creemos, yo te preguntaría a lo mejor, bueno, pues cada cuánto te acuerdas de la realidad de este mundo. O qué tan seguido te encuentras ignorando la realidad intencionalmente. ¿No? Porque pues si tú ignoras la realidad, pues a lo mejor es un poquito más fácil zafarte de la responsabilidad que tienes de ser un testimonio, ¿no? De estar clavado en la vida, de estar clavado en tus planes, de estar clavado en tus propósitos. Empezamos a crear una realidad alternativa que es a lo mejor un poquito más cómoda. O cómo reaccionamos al sufrimiento, ¿no? Cómo reaccionamos a lo que nos hace la gente. Porque este pasaje no es un pasaje que nos debe dar alivio de saber que los que nos causan problemas algún día la van a pagar. Eso no es el propósito del pasaje, sino que es un recordatorio de la realidad de las consecuencias. O sea, debe ser en realidad un motivador para compartir más, ¿no? Para recordar la realidad de las consecuencias del juicio de Dios
Y eso de una muerte eterna para las personas debe estar por encima de mi corazoncito ofendido o de los problemas que yo puedo estar pasando. O sea, está en juego la eternidad de las personas. Estas personas que nos atacan, estas personas que no nos quieren, no son nuestros enemigos. Son gente que necesita salvación. Y solo hablando de Cristo podemos ayudarles. Si los evitamos, si no tenemos conflictos con nadie, pues en realidad estamos evitando, los estamos privando de la posibilidad de ver un testimonio, de escuchar la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, las buenas noticias. Y ahora sí ya estará en ellos si creen o no creen, pero nosotros no nos podemos zafar de la responsabilidad. Pero aparte, o sea, Dios es increíble porque nos ha puesto en una iglesia, y debemos de tener adoptar esta responsabilidad de recordarnos unos a otros, de constantemente estar diciendo, ey, ¿para qué estás aquí? Y no me refiero aquí el domingo, ¿verdad? Nada más para escuchar la palabra de Dios y alabar a Dios un ratito. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? O sea, cómo recordarnos unos a otros qué pasa si no estamos haciendo nuestra parte? A lo mejor estás creyendo en alguna mentira, a lo mejor estás haciendo una realidad alternativa porque no te convence o porque no te conviene lo que Dios dice. ¿Le creemos todo lo que Dios dice? ¿Y nuestra vida lo refleja o no? Porque hermanos, o sea, Cristo va a regresar, eso es un hecho. O sea, lo creamos o no, Cristo va a regresar. Y si vivimos correctamente y si estamos predicando la palabra y estamos alineados a lo que Él nos dice, si nos toca verlo, vamos a decir a todos los que estén a nuestro alrededor, ¿ves? Te dije que iba a venir. Te dije, ¿no? Te dije que Cristo iba a regresar, que esto es el propósito de la vida. Y entonces Él va a ser glorificado por nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Él. Solamente porque le creímos. Y la gente va a decir, ah, caray, pues tenía razón. O sea, van a tener pues, ese testimonio de que todo lo que les dijimos era cierto. Nosotros tenemos que recordar esto. Y hay que mantenernos enfocados, tenemos que mantenernos animándonos unos a otros al por qué hacemos las cosas, por qué esta insistencia de vivir conforme a la palabra, por qué la insistencia de que no solo es el domingo, sino que tenemos que vivir la vida, tenemos que buscar su palabra, tenemos que vivir la vida como Él quiere que la vivamos, tenemos que apoyarnos unos a otros como iglesia, porque es una responsabilidad que tenemos todos, glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Y si queremos llegar a ser una iglesia exitosa, debemos ser una iglesia que todos y cada uno de nosotros hagamos todo lo que hagamos para que el nombre de Dios sea conocido, para que la gloria de Dios sea extendida, para que todo el mundo conozca a este grandísimo Dios que nos ha regalado por su gracia la vida eterna. El éxito de la iglesia depende de que nosotros recordemos esto y que lo podamos llevar a la práctica. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, muchas gracias porque pues, al abrir tu palabra, Señor, podemos ver estos recordatorios que nos ubican, Señor, que nos ayudan a salir de nuestros problemas temporales en la vida, Señor, y podemos ver más allá, Señor, algo más importante como es tu juicio, la responsabilidad que tenemos, Señor, el deber que tenemos de glorificarte con todo lo que hacemos, Señor. Te pido que esto que no sea un mensaje más, que no nos llevemos simplemente un buen sabor de boca, Señor, sino que tú verdaderamente toques nuestro corazón para buscarte a ti, para glorificarte a ti con lo que hacemos, Señor, para que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos sea para glorificarte a ti, para extender tu gloria, para que más gente te conozca, Señor, para que más gente tenga la opción de creer en ti y de así ser hechos hijos tuyos, Señor. Te pedimos que nuestra vida sea una vida exitosa para ti, que nuestra iglesia sea una iglesia exitosa para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y si Dios quiere nos vemos a la próxima.